Es momento de hablar del medio ambiente con el ingeniero José Carmelo Zavala, quien se encuentra ya en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carmelo? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Gracias. Gracias a Reforma, gracias a ti por el espacio para los temas de medio ambiente y desarrollo sustentable de interés para Baja California. Fernando, quisiera regresar tal vez con un poquito de necedad al tema del agua, a pesar de que empezó abundante las lluvias y lo dejaron un fresco en Baja California. Yo creo que el tema del agua es un tema que no debe abandonarlo, que no debemos dejarlo, que debemos mantener la guardia en alto, y ese es el esfuerzo de este intento. Y diría, Fernando, sin modestia y tal vez buscando simplemente que lo que nuestro público escucha le tenga algo de credibilidad. Diría para empezar que soy profesionalmente ingeniero bioquímico y entiendo entonces algunos temas de agua con cierta seriedad y de medio ambiente, y también, Fernando, diría también porque tal vez sí presumiendo el programa de estudios avanzados en medio ambiente de desarrollo sustentable del Colegio de México, del COLMEX, del IF, donde también soy egresado del COLMEX, de esa institución, y con eso quisiera entrar en materia de decir que con esa advertencia, decir que la señal de hace unas semanas de una colaboración entre el gobierno estatal y municipal para hacer el cárcamo bombero por la Acroplaza para regar algo así como 4 hectáreas de gasas que están en esa zona, nos da una buena señal de que hay entendimiento para el reuso de agua. También diría que esa es una señal reciente. También diría que el organismo operador de agua durante muchos años, la FED, y incluso tal vez la misma CEPROA, no han tenido una visión estratégica de sustentabilidad. En el organismo operador de agua, Fernando, por años se ha negado a venderle agua a gigantes industriales alrededor de la planta de La Morita, que está allá por el Florido. Se ha negado de plano para no perder cartera, para no perder factura, digamos. Como ya en el caso del municipio nos dimos cuenta que lo que le cuesta el agua residual tratada al usuario es como el 15% del valor del agua nueva, entre comillas, de primer uso, entre comillas. Bueno, por eso no lo ha hecho, con esa visión tan de corto plazo, tan administrativa, digamos, tan economista, que hace que no tenga el organismo operador una visión de sustentabilidad. Y eso hace años. Lo digo para explicar a nuestro público que durante mucho tiempo también una explicación del poco reuso de agua tratada en Tijuana ha sido la explicación que hemos tenido, es que no hay infraestructura para distribuirla y para reusarla, digamos, ¿no? Y bueno, este caso que cito alrededor de la Plaza de La Morita nos explica que no es así, que aún en los casos donde ni se ocupa esa infraestructura, no ha tenido esa definición el organismo operador, y esperamos que pronto, con esta señal con el municipio, la corrija esa visión cortoplacista y de no sustentabilidad de manejo del agua. También diría, en una señal del gobierno municipal, que congruente con este reuso de agua en Agasas de la vía rápida de Cloutier, pues debería, congruente con eso, usar de manera más eficiente todo el sistema de riego de la primera etapa del río, que sigue regándose a cualquier hora del día y con los aspersores no calibrados, cayendo el agua en la banqueta, en los camellones, y deberían pues, limitar el riego en zona nocturna o hasta limitarlo de manera. Creo que eso es una mala señal, ejemplo al público, cuando a la población le estamos pidiendo que use mejor el agua, que no la tire, o se suspende por algunas zonas de la ciudad por la mucha reparación de tuberías y fugas rotas que hay, y el gobierno municipal la está tirando a vista de todos en la zona río de Tijuana. Creo que eso es con eso voy a estas señales a decir, Fernando, que el componente que estamos queriendo poner sobre la mesa es un tercer componente para utilizar
las aguas de la planta internacional, tratadas por la planta internacional de aguas residuales, que está frente a la colonia Castillo en el lado de Estados Unidos, en el lado de San Diego. Y decir que la propuesta que queremos impulsar o que estamos explicando en esta ocasión, y lo hemos hecho en otros foros, debe ser prioridad sobre las otras versiones que hemos tenido de reuso de esta agua en Valle Guadalupe. Tenemos una primera versión vieja, digamos, de las primeras que hubo, es usar las plantas, el agua tratada en La Morita y Los Olivos, que entre las dos tal vez sumen casi los 800 litros por segundo, y esa agua muy bien tratada, darle algún tratamiento adicional, ultrafiltración, tal vez osmosis inversa, y regar Valle Guadalupe. Y la otra versión era una planta, otra opción, una planta nueva, totalmente privada, en Punta Bandera, para evitar estas mal tratamiento que existe hoy de las lagunas tareadas viejas y que están con sobreflujo, o sea, que les alimenta más agua de la que pueden tratar. Una planta nueva y que de ahí saliera de 1 metro cúbico por segundo, de 1000 litros por segundo, y que ahí saliera un acueducto hacia Valle Guadalupe. Lo que hoy quisiéramos plantear y estuviera en el menú de decisiones del gobierno es que la planta internacional, que se le va a duplicar la capacidad con un presupuesto de $300 millones de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, hoy tiene 1100 litros por segundo, que llegará en los próximos 2 o 3 años a 2200 litros por segundo, y esa agua hoy se descarga por un emisor submarino en el lado de Estados Unidos y se dispersa en el océano. Esa agua es de mexicana, de propiedad, digamos, mexicana, y hoy solamente se nos regresan los lodos, pero lodos que son toneladas y toneladas, y que los vecinos podrán ratificar que de la puerta que está en esa altura en la vía internacional que va hacia playas, hay una puerta que salen de ahí diariamente varias góndolas de lodos de la planta, lodos que desde luego son mexicanos y nos regresan hacia el lado mexicano de esa planta, resultado de esa planta de tratamiento de aguas residuales. Quisiéramos también que la versión de hace muchos años, donde también se regresaban las aguas por unas obras paralelas, se llamaban tubos paralelos, porque no cumplía para descargarse con la ley de Estados Unidos para descargar en aquel lado, se retomara esta versión para que tuviéramos, y esas fueran las aguas, el agua tratada, Fernando, que se fuera hasta Valle Guadalupe. Tal vez es mucha, 2.200 litros por segundo será en 3 años, que hoy es la mitad actualmente, pero eso en el camino a Valle Guadalupe pues podría servir para desarrollar otras áreas de cultivo, Valle Las Palmas o hasta, vamos, del lado de San Diego, Fernando, a veces vemos estas huertas de aguacate o esas cosas en el cerro, ¿no? Bueno, pues creo que podría de alguna manera agricultura desarrollarse en la vecindad de Tijuana o en el tramo entre Tijuana y Valle Guadalupe, por donde vaya las productos, este tipo de agricultura, y entonces podrían tener ese nivel, esa proporción de aguas tratadas de resultado mexicano, y habría, Fernando, el motor económico impulsor para que la economía pagara, para que esas aguas tuvieran la infraestructura, la tubería, el acueducto del lado mexicano para poderlas manejar. De la otra manera, finalmente iba a suceder como está sucediendo hoy, que quedarán en el lado norte de la frontera y en San Diego, y no tendremos esas posibilidades. Me parece que eso sería una propuesta nueva, tal vez innovadora, debería ser considerada pues en el futuro para que se desarrolle un proyecto al respecto. Yo diría que hoy el usar La Morita y Los Olivos, esas aguas de ahí, ya está descartada hacia Valle Guadalupe, porque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ya destinó $20 millones, están disponibles para esas aguas, inyectarlas en el Valle de Las Palmas. Faltaría la contraparte mexicana de ese mismo orden, de los $20 millones, $400 millones tal vez, para que ese proyecto resulte y un producto salga desde Los Olivos, incluya La Morita y llegue a Valle de Las Palmas para reinyectar el agua tratada, y que esa agua bien tratada en el Valle de Las Palmas se recargue el acuífero del manto freático. Diría, Fernando, finalmente para terminar, que sí reconocemos, tenemos una barrera psicológica, digamos, para el reuso de agua tratada, pero diría para nuestro público que hay tecnología suficiente para llegar, pasa de ver, la filtración no es inversa,
al final de varios tratamientos, pero en una etapa final osmosis inversa puede tener agua de tal calidad en sólidos disueltos y microbiológicamente, que es agua más limpia, más bebible que la del río, que suponemos de primer uso, y desde luego no lo es porque tenemos este entendido y este conocimiento del ciclo del agua. La diferencia es que es un ciclo muy amplio, ¿no? Se va al mar, se evapora, las nubes las mueven y se llueve en las montañas y ahí viene por el río Colorado, y finalmente lo retomamos acá en Valle Mexicali y lo bombeamos hacia Tijuana. Pero bueno, tecnológicamente podemos hacer ese ciclo del agua más corto y que viaje menos el agua y tener calidad hasta superior a la que el agua tendría al ir recorriendo los cauces de tierra, etcétera, de sólidos disueltos que va tomando en el cauce del río. Osmosis inversa es una tecnología muy manejada, muy virtuosa. Es la misma que se utiliza para desalar agua de mar, por ejemplo, y estas membranas que se utilizan, que son capaces de quitar los sólidos disueltos del agua, que son las partículas mucho más pequeñas, Bien. bacterias, y entonces creo que eso es virtuoso, Fernando. Mi estimado ingeniero José Carmelo Zavala, director general del SIGA, gracias, muy interesante lo que nos compartes esta tarde. Te mando un fuerte abrazo, Carmelo, hasta la próxima.